los ámbitos de la vida, incluyendo el político, es el tema de la disciplina. La disciplina. Si nosotros predicamos la honestidad, pero no somos honestos, se nos neutraliza completamente nuestro discurso, completamente. Si predicamos que no vamos a hacer acoso a las compañeras, y yo le ando agarrando la mano, llego y la abrazo, le acaricio su cara sin pedirle permiso ni autorización, pues ¿qué quiere decir? Que no hay principio o coherencia entre lo que estoy pensando, lo que estoy diciendo y lo que estoy haciendo. Lo más importante, muchachos, lo más importante en política es la autoridad moral. Es lo más importante. Puedes no tener grupo y base abajo, 50,000, 60,000 que te estén siguiendo, puedes no tenerlos. Puedes no tener recurso ni el periódico Regeneración para repartir y hacerte presente, puedes no tenerlo. Puedes no tener tu equipo de compañeros y compañeras del círculo inmediato para el círculo de estudio, para lanzarlo. Pero si tú tienes, la comunidad te va identificando como una persona que lo que dice lo cumple. ¿Recuerda lo que decía ayer la doctora Blanca Montoya? Decía, nos encontramos con alguien y le decimos ¿cómo estás? Y respondemos automáticamente bien, aunque no estemos bien. El otro sabe que no estoy bien y yo sé que no estoy bien, y eso se llama juego de la simulación. Simulamos a que tenemos relaciones de transparencia, relaciones de comunidad, relaciones de equipo, de grupo, de partido, y en realidad lo que somos es un juego de simulación donde nos usamos mutuamente todos para lograr nuestros objetivos. Y eso les dije yo el día de ayer, eso se llama corrupción. Aquí en China, eso se llama corrupción. Por eso el día de hoy vamos en esta segunda etapa. Nada más tengo, ¿por qué empecé a las 10 en puntito? Porque a las 11 tengo que cerrar el changarro. Viene la doctora Montoya y a las 10, faltando 5 para las 10, me van a parar, me apaga el micrófono y apaga ahora sí como le hacen en los debates, ¿no? ¿Se acuerdan el debate último? Que ¡pum! Les apagaban. Así me apaga para que yo diga, hasta aquí llegamos. ¿Por qué? Porque es una cuestión de respeto. ¿Cómo vamos a decir que construimos comunidad, que nos vamos? ¿Cómo pueden confiar ustedes en mí si yo les digo que empezamos a las 10 y voy llegando a las 10:30, 11 de la mañana? ¿Sí me doy a entender? O sea, no hay principio, no hay respeto. Pero fíjense que nos hacemos una especie como de complicidad. No protestamos porque yo ya estoy pensando que cuando yo llegue tarde no me diga nada. En última instancia, el criterio de demarcación soy yo mismo, no es el otro. Y el día de ayer dijimos, el criterio de verdad, el criterio de justicia, el criterio de equidad no soy yo. El criterio siempre va a ser el otro. Esto es Emanuel Levinas. Lean un librito muy complejo que se llama Totalidad e Infinito, de Emanuel Levinas. En ese texto Levinas lo que va a mostrarnos es por qué la esencia de la ética, ya estoy queriendo quitar porque pienso que ahí hay alguien escondido atrás de mí. La esencia de la ética es la interpelación. Yo les dije ayer que la esencia de la política es la ética, y ahora les digo que la esencia de la ética es la interpelación. La interpelación es cuando tu amigo, tu amiga, tu pareja, tu mamá, tu papá, la gente en la calle se acerca y te dice, dame de comer. Cuando tu pareja te dice, no me siento bien, estoy triste, esa es la interpelación. Ya luego tu mecanismo de defensa empieza a ser una serie de reflexiones y justificaciones. Por ejemplo, yo voy caminando en el metro y de repente pues ya tengo mucha sed. Imagínense, bueno, no, pero ¿por qué comparo yo con Hermosillo, el calor de la Ciudad de México? Bueno, ustedes estarían felices, yo no. Al mediodía estoy en la estación del Metro Hidalgo, lleno de gente, todos, me estoy muriendo de sed, abro mi botellita de agua, que escuchen cómo hace. Aquí lo hacen, ¿cómo hace? Hacen, y no es Coca-Cola, es Entonces, yo voy a tomar el agua y tengo a un niño o a una niña enfrente de mí y ve mi agua, y cuando ve mi agua ya se amargó el agua. ¿Sí ven?
O sea, yo ya no me la puedo tomar y entonces empiezo a agacharme por acá para chuparle, a meterle la lengua a ver qué hago para hidratarme. ¿Por qué? Porque la otra me está diciendo yo también tengo sed. Es lo que me está diciendo. Pero mi mecanismo de defensa empieza a racionalizar y dice, bueno, es que su mamá es una irresponsable porque pudiendo traer una botella de agua para ese niño, para esa niña, no la trae. O sea, lo que estoy diciendo no es mi responsabilidad. Ese es el mecanismo de defensa. Emmanuel Levinas dice que desde el momento que la niña o el niño me ve y se queda mirando a mi agua, ahí yo ya no puedo decir no. Ya es la interpelación ética y yo tengo que responder y hacerme cargo de esa interpelación. Yo lo que tengo que decir, si es que la niña o el niño o la mamá, porque también hay que sospechómetro, a lo mejor Juan Manuel trae sus fuegos aquí y trae ahí una, claro, no vamos a, tenemos que ser, somos mansos pero no somos mensos, muchachos, ojo con esto. El hecho de que seamos solidarios, seamos corresponsables, no quiere decir que no pasamos sospechómetro a las circunstancias y a las personas. Seríamos ingenuos pensar, por ejemplo, las personas que usan a los niños para sacar dinero. Seríamos nosotros y nosotras ingenuos que no nos diéramos cuenta de eso. Si vemos que es evidente que un niño anda pasando por los restaurantes pidiendo dinero, ¿sí ven? Usan al niño para pedir dinero, pero en este caso la interpelación ya me la hizo. Cuando yo estoy con mi calabacita a tierra y me dice, ya no te quiero porque te me vas los fines de semana y no sé a dónde vas, dices que vas con Morena, pero no dices que Morena, ¿sí? Entonces, cuando ella me interpela, yo tengo que agarrar esa interpelación y tengo que darle respuesta y tengo que decirle, no, mira, está así la situación, esto, acuérdate que desde jóvenes dijimos que íbamos a luchar por la transformación del país, esto, dice, bueno, adelante, sigue con los morenos. ¿Ven? El asunto es que no podemos no tomar la interpretación. Ahí está. ¿Qué vamos a ver ahorita en la mañana en los 45 minutos que nos sobran? Vamos a ver, yo hice una afirmación ayer. Ustedes piensan, bueno, los que ya han tomado cursos conmigo vía internet, cada palabra que procuro expresar y escribir, se llevaron un artículo allí en su USB de casi 115 páginas. Es un artículo, no es un libro, es un artículo. Ese se lo van a leer, pero con mucho detenimiento. Cada palabra está muy pensada ahí. Lo que yo trato de hacer con ese artículo se llama eurocentrismo, eurototalidad y eurototalitarismo filosóficos. Estas categorías, la de eurocentrismo la inventó Samir Amin, la de eurototalidad y eurototalitarismo es un aporte mío para ustedes. Yo creo esas categorías y les doy un contenido para que desmontemos lo que tenemos metidos acá en la cabeza. El día de ayer hablábamos de ideología desde la perspectiva de Gramsci y la ideología desde la perspectiva de Marx. Decíamos que desde la perspectiva de Marx, la ideología es el discurso que encubre y distorsiona una realidad. Por eso decimos, eso es ideológico. Ahí estamos con Marx, diciendo lo que tú estás planteando es una subsunción, un encubrimiento de la realidad. Marx. Pero Gramsci va a decir, es que en realidad todos tenemos una ideología. Es decir, todos tenemos un conjunto de ideas con las cuales creemos que fundamentamos y justificamos nuestra acción, nuestra realidad. Entonces, hoy, el día de hoy, ayer yo hice una expresión que voy a explicar el día de hoy. Ayer les dije que todos tenemos una ideología, todos. Algunos en este abanico que nos presentó el día de ayer, Blanquita, algunos estamos más pegados acá, otros acá, otros acá, y hay quienes dicen, China libre, todo se vale, o quienes dicen, ni más, no podemos tomar ninguna decisión si no consultamos la normativa y el reglamento. ¿Sí ven? Estamos en este asunto. La cuestión es que nos sepamos mover muy bien en todo el planteamiento, es que conozcamos el planteamiento de la extrema derecha. ¿Cómo vamos a criticar a la derecha si no la conocemos? Es una irresponsabilidad. Juan Manuel, es que la derecha defiende sus intereses personales. Demuestra argumentativamente que la derecha defiende su propio interés. ¿Sí ven? Porque si no nos quedamos en el nivel de las opiniones, muchachos. Y cuando tenemos un debate con alguien que más o menos de ellos está formado, pues nos da unas rastrizas.
Vean algunas veces los programas de televisión, cuando invitan a alguien a defender el planteamiento de Morena, si no está bien preparado, pues se le avientan a la yugular. O sea, tú ya tienes que saber que se te van a aventar a la yugular, porque si no eres ingenuo, vas y te metes a la boca del lobo ingenuamente, y toda la editorial de ese programa está estructurado, está ordenado para darle chicharrón a la cuarta transformación. ¿Puedo hacer un paréntesis ratito? A ver. Lo que pasa es que aquí en el Congreso pasa una situación, un panista, siempre cuando alguien de Morena se expresa, le dice, no te entendí, ¿me vuelves a explicar? Y, o sea, le tumba todo. Y le tumba todo. Claro. Allí le debería de responder, yo voy a meter mi cuchara, para darle una clave al compañero, le tendría que decir, ¿qué de lo que dijo él no entendió? Si ven, es la estrategia argumentativa. Entonces lo obliga ya si dice todo, póngase a estudiar. Primero sujeto, verbo y complemento. Si no, o sea, le estoy diciendo váyase a lo básico. ¿Sí ven? O sea, es la cuestión argumentativa. Y nosotros tenemos que estar preparados en eso. Ayer les dije también que tenemos que llevar cursos de argumentación, retórica y resolución pacífica de conflictos. Ustedes tienen que saber interrumpir, tienen que saber interpelar y tienen que saber poner en cuestión. Pero ¿cómo se logra eso? Conociendo al adversario, estudiando al adversario. Yo les decía el día de ayer, ustedes tienen que leerse los documentos no solamente fundacionales del partido o movimiento, ustedes tienen que leerse los documentos fundacionales del PRI, los estatutos del PRI, del PRD, del PAN, del Verde Ecologista, para que cuando ellos vengan y los interpelen, ustedes les brincan en su terreno, no en mi terreno. En tu terreno, yo te muestro que tú como verde ecologista eres un sinvergüenza, porque lo que tendrías que estar promoviendo y defendiendo es el cuidado, el despliegue y la toma de conciencia sobre un medio ambiente digno, duradero para de aquí a 5 siglos. Y lo que estás haciendo con tus votos que estás dando y defendiendo estas industrias que contaminan, estás haciendo una contradicción performativa. Y así les dicen, y van a decir, ¿qué me quiso decir con eso de contradicción performativa? Claro, póngase a leer, compañero. ¿No entendió? Póngase a leer. Le recomiendo una tarjeta, unos cursos, Carlos Ometotzin, ve, aquí está. Ven, compañero, es el tema. Y hoy vamos a abordar un tema que me parece a mí muy importante. Ayer les dije que Paul Ricoeur, un filósofo francés, va a hablar de los núcleos éticos míticos. Ustedes tienen que manejar los núcleos éticos míticos, y esto tiene que ver con historia, con antropología, con literatura, con teología, con historia de las ideas políticas, de las ideas históricas. Es lo que vamos a ver ahorita. Nada más vamos a ver un solo núcleo, porque es 1 hora, y ya creo que nada nos quedan 45 minutos. Pero lo vamos a hacer muy rápido. Al fin ustedes tienen internet, son maestros del internet, están todo el tiempo con el celular chateando, mandando likes. Entonces pueden meterse el fin de semana próximo en internet y buscar el programa sobre los núcleos éticos míticos. No quiero que apunten nada, por favor. Se les va a olvidar, yo ya sé que se les va a olvidar. Solamente se nos quedan grabadas las cosas que son simbólicas. Y les digo, no se preocupen, porque la presentación aquí la traigo y se las dejo, ¿sí? Pero los quiero acá. Esto quiere decir también los que andan con el celular, dejen el celular. 45 minutos, ya después lo vuelven a tomar. Vámonos. El día de ayer les decía yo, el marco hermenéutico del sospechómetro, nunca se les olvide. Regresé de mis estudios de Alemania en el 2010, me invitaron a dar una conferencia, 2010, una conferencia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Di la conferencia y hace apenas como 3 meses me mandaron del instituto a San Cristóbal de las Casas a dar esto. Y de repente un compañero, iba yo pasando y me grita, ¡sospechómetro! Yo me quedé así y le digo, vientos. ¿Qué quiere decir esto? Que se constituyó la subjetividad del compañero. El compañero sabe que no soy yo el sospechómetro es esto, pero él me recordó. Y les decía ayer que el sospechómetro es una actitud crítica. No podemos no pasarle cepillo a contrapelo a todo. Hasta a mí les dije ayer. Segundo, decíamos que era un discernimiento. Discernimiento quiere decir, muchachos, que ustedes agarran, se dan un tiempo y toman en serio a la persona que tienen enfrente.
ay, ese Fox, ¿vieron lo que está diciendo ahora, no? Que ahora hay que juntar a todos para darle la madre, es un machista. Todos los que hablan en relación a la madre desde la perspectiva negativa es un machismo, compañeros. Y no nos lo podemos permitir. Es que así nos dieron hasta en la madre. Ay, compañero, usted cuidado, pues eso es perspectiva de género. Tenemos que modificar nuestro lenguaje. Ahora sí te voy a partir tu madre. Cuidado, ¿por qué no le parte el padre? Visión machista. ¿Por qué hablamos de patria? Pater, patris, en latín, padre. ¿Y por qué no de matria? Sospechómetro al lenguaje, ya va con contenidos ideológicos. ¿Ven? Los discursos, las argumentaciones. Sospechómetro. ¿Por qué te vistes como te vistes? ¿Por qué? Sospechómetro. ¿Por qué si te bañaste hoy y ayer no? Sospechómetro. ¿Sí? No, tú no, es mi mamá, porque le decíamos, ¿por qué te bañaste? Ah. Segundo, decíamos que es una actitud epistemológica, lo vimos ayer. Y tercero, saberse poner en el lugar del otro. Aquí está el tema. Saberse poner siempre en el lugar del otro. Cuando te pelees con tu calabacita tierna o con tu chayote tierno, si te pones en el lugar de él o de ella, vas a entender por qué actuó como actuó. Y igual en política, tenemos que ponernos en el lugar del panista, del perredista, del verde ecologista. Tenemos que hacer un esfuerzo de ver las cosas porque este cuate está pensando como piensa. Pero este movimiento implica salir de mi lugar y ponerme a ver desde aquí. Pero una cuestión epistemológica. Cuando yo hablo de epistemología, estoy hablando de teoría del conocimiento, de cómo conocemos y por lo tanto cómo interpretamos y por lo tanto cómo nos organizamos, porque dependiendo cómo comprendamos la realidad, cómo la interpretemos, vamos a asumir actitudes, comportamientos, maneras de ser y de relacionarnos. Entonces, cuidado, el sospechómetro ya nos va diciendo, cuidadito. Ahora todos los que ya estamos aquí ya hablamos el lenguaje, y cuando veamos que alguien se quiere pasar de lanza, decimos sospechómetro, compañero. O sea, te estamos diciendo que te estamos viendo desde una actitud crítica, que hacemos un discernimiento epistemológico para ver con tu rollo cómo nos quieres envolver. Tercero, que nos ubicamos desde el lugar de las compañeras y tu machismo le pones alto o te lo ponemos. Y tercero, que todo esto lo hacemos para tener alegría de vivir. En todo necesitamos un método. El método que yo les voy a explicar aquí es el método genealógico. Este es Foucault. Foucault es un gran filósofo del siglo XX que él va a tener una especial sensibilidad porque él es un homosexual. Es un homosexual él murió de SIDA, pero tiene una capacidad, justo como era homosexual, el ámbito machista le decía, ese ya se pinche, lo atacaron muchísimo, pero por lo mismo él va a despertar una sensibilidad y va a buscar un método. El método se va a llamar el método genealógico. Este método viene de la palabra, ahora ustedes saben lo que significa método, más allá, a través de odos, meta, y odos, odo en griego quiere decir camino. El método es un camino. Miren esta imagen, todo lo que pongo yo y yo lo pensé el asunto, es un camino y luego tiene una especie como de luz, porque el método lo que nos va a dar es un planteamiento sistemático que nos permite meter la luz de la razón en los diferentes aspectos que estemos analizando. Este método tiene una pregunta fundamental. Esta pregunta es, ¿qué es el presente? Se pregunta por la actualidad. La genealogía va a recurrir a los antecedentes y los precedentes de esta realidad para explicarnos cómo es que llegamos aquí. Nos decimos, es que ahorita tenemos muchos problemas porque estamos cayendo en lo mismo que criticamos. El método genealógico te diría, ¿cómo es que llegamos a volver a repetir los vicios de la politiquería, no de la política? ¿Cómo es que estamos otra vez aquí? Y entonces Foucault nos dirá, lo que tenemos que hacer es arqueología del saber. ¿Sí ven? Tenemos que buscar los orígenes de este pasado que siguen estando presentes acá. Hay una continuidad y transformación en los procesos. Ese es el desafío que tenemos nosotros. O sea, no podemos nada más quedarnos en lo inmediato y decir, es que es una bola de corruptos. No, la pregunta es ¿por qué llegamos a este lugar?
¿Cómo es posible que el compañero que estaba tocando puerta con nosotros, que andaba compartiendo su agua ahí, que nos pasábamos la saliva entre todos, cómo es posible que ahora, cuando ya es presidente municipal, mete a la tía, a la prima, al hermano, al sobrino, etcétera, dentro del gobierno, diciéndonos que es que todos trabajaron, como si los demás no hubieran trabajado? ¿Me doy a entender cómo llegamos aquí? Esa es la pregunta. Entonces Foucault dice, bueno, veamos cuáles son los antecedentes y los precedentes que nos llevaron hacia allá. Y esta búsqueda se llama arqueología del saber. Vean la imagen, es una arqueóloga, sospechómetro mujer, no puse un nombre, una mujer que está ante una evidencia que estaba tapada y va con una ternura y con un cuidado de una escobetita limpiando. No agarró y llegó con la pala y dio el palazo, no compañeros. Nosotros en la acción política tenemos que ser una operación con bisturí. ¿Sí ven? Tenemos que tener el cuidado, la sensibilidad para yo decirle a la compañera, es usted una sinvergüenza, corrupta, arribista, traicionera, y lléguele. Yo le tengo que decir de tal forma eso a la compañera, con la arqueología del saber, que la compañera al final me diga, Keila, deme la mano por favor, Juan Manuel, muchas gracias por hacerme ver mi realidad, voy a cambiar. Eso es política, compañeros. Si yo voy con el compañero Emanuel y le digo las cosas que no me parecen en un discernimiento comunitario, y después de esa interpelación que le hacemos a Emanuel termina enojado y ya no vuelve a hablarnos y arma su propia tribu, chafeamos, somos malos políticos. ¿Sí ven? Porque yo les dije ayer que política es orientar voluntades. ¿Y la voluntad cómo se orienta? Persuadiéndola. ¿Y saben cómo se persuade una voluntad? Se persuade tierna y vigorosamente. No es con violencia es confrontación, es ruptura, es conveniencia. Cuando nos tomamos nosotros en serio, nosotras en serio, tenemos que pensar no solamente el contenido, no a la corrupción, sino la forma. Y ustedes lo saben, en política y en toda la vida, forma es fondo, siempre, y fondo también es forma. Está eso interretrorelacionado. Entonces, el arqueólogo es el archivista, ojo, memoria, el archivista que constituye nuestra memoria. Ya está en nosotros. Dice San Agustín, San Agustín va a tener el problema de qué es el amor. Esa es la pregunta fundamental de San Agustín. Y después San Agustín dice, es que yo me pasaba buscando el amor con la lana y no me resultó. Buscaba el amor con los placeres. Léanse las confesiones de San Agustín para que vean lo que es una confesión. ¿Qué Televisa ni qué 8 cuartos? San Agustín, las confesiones, todo lo que hizo, dónde se metió, con quién andaba, se confiesa con ustedes. Pero San Agustín llega a la última conclusión diciendo, es que yo buscaba fuera de mí lo que tenía dentro. ¿Sí ven? Ese es el asunto. Tenemos que saber mirarnos hacia adentro. El día de ayer yo les dije, a ver, ¿cuál fue el origen de la motivación para entrar a Morena? Porque esa motivación es una motivación digna, es una motivación que no tiene otro interés más que buscar que las personas estén felices, tengan alegría de vivir. Por eso hay que volver siempre al origen. Cuando ya lleven un paquete de 1 millón acá, así que hasta se ve su pantalón así, recuerden por qué entré aquí, y regresarán el millón y dirán, los 12 millones que ya se perdieron en el municipio, dirán, chanclas, para eso no entré aquí. ¿Sí ven? Entonces, nos trae la memoria, pero también saca a la luz lo que está oculto. Vean cómo el esqueleto estaba oculto y la arqueóloga va limpiando poco a poco hasta que nos presenta la evidencia. Y esa evidencia no quedó en el pasado, está aquí, está en el presente. Pero además trabaja sobre la superficie, o sea, busca la profundidad, pero para llegar a la profundidad tiene que irse a lo epidérmico y trabajar también con mucho cuidado, con mucha delicadeza,
el ámbito de lo superficial. Si encuentra algún resto antiguo, lo adjunta a otros del mismo tipo para combinarlos en un trabajo histórico. Y ahí llegamos a lo que me interesa, la historia. El día de ayer yo les dije que teníamos que, si ustedes quieren saber cómo es la política y cómo es la ética, que fue el tema de nuestra reflexión del día de ayer, el asunto es que tenemos que poner énfasis en la antropología. Yo lo dije ayer, dependiendo la concepción que tengamos del ser humano, del hombre y de la mujer, de allí se va a desprender nuestra ética y nuestra política. ¿Qué es lo que pasa? Que entramos directamente, ¡fum!, una conferencia sobre política y empezamos a hablar sobre correlación de fuerzas. Sí. Uy, qué buena noticia. Muy bien. La buena nueva es que tenemos 2 horas, no una. Entonces nos regresamos y vamos despacito. Bien, las preguntas ahí les doy oportunidad a ustedes para que cuestionen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Genealogía. ¿Cómo es que llegamos aquí? ¿Por qué nos encontramos en esta situación? Cuando te pelees con tu mamá, con tu papá, antes de pelearse, dile, vamos a hacer genealogía. ¿Qué es eso, hijo? Vamos a ver cómo es que llegamos a esta situación. ¿Por qué es que me robé el dinero de tu monedero? Vamos a llegar a esa situación. ¿Por qué agarré las llaves del auto? Vamos a llegar a esa situación. No partamos del hecho, porque entonces cada quien interpreta lo que decíamos ayer, desde su situación del sentir y pensar, con las emociones, con las pulsiones, con las fantasías. No podemos quitarlo. Si a mí, mi hija ayer se fue a la fiesta y me manda fotos donde está tomando tequila y tiene 17 años, imagínense cómo me pongo. Me pongo loco y no duermo y hasta escucho todas las pláticas que están allí en los pasillos ustedes, ¿sí ven? Pero si resulta que sacó una foto donde estaba con otros amigos y le sacó la foto y para hacerme la broma que ella estaba tomando, me la manda a mí, pues claro, entonces ya el antecedente y el precedente ya me ayuda a explicarme. Y en lugar de enojarme, yo le respondo hasta con otro meme y le digo salud. Si ven el asunto, tenemos que situarnos en el lugar del otro para entender. Y nos vamos. Aquí está el planteamiento. Este es el planteamiento hermenéutico. El planteamiento es la antropología. ¿Qué es la antropología? Ahí hay exacto, pero aquí hay una visión ya machista. El estudio del hombre. Y las mujeres dirían, ¿y nosotras qué? Claro, porque la visión hegemónica nos ha enseñado que la antropología es el estudio del hombre, no de la mujer. ¿Sí ven? Pero ya le aplicamos sospechómetro y decimos el estudio del ser humano. Y decimos, cuidado machitos con su visión falocéntrica, androcéntrica, patriarcalista, porque ya no va a pasar. Sí. Antropos, el estudio del ser humano. Sí, pero, a ver, en andros, no antropos. Andros en griego sí es hombre. ¿Sí? Pero antropos es ser humano, ¿sí? Andros, de ahí viene Andreas es el nombre masculino y luego lo tomamos para mujer. En realidad, a las que se llaman Andreas les estamos diciendo, en griego le estamos diciendo hombre, es lo que le decimos. Pero bueno, pues es muy importante el estudio etimológico. Es decir, dependiendo del tipo de concepción que tengamos del ser humano, nuestra acción moral y nuestra práctica política se verán marcados. Ustedes, muchachos, muchachas, ya tienen una concepción de ser humano en su CPU, ya está instalada, y la visión que traemos de ser humano es justo esta, la visión machista, falocéntrica, androcéntrica y patriarcalista, ya la tenemos metida. ¿Por qué? Porque el núcleo ético mítico en los cuales hemos sido constituidos nosotras y nosotros ya está en este horizonte de comprensión. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Desmontar eso y revisar cuál es nuestra concepción de ser humano. Miren, vayamos con los pensadores que han marcado esta visión de ni ellos. Miren, este señor se llama Kant. Emmanuel Kant. Este fue un filósofo del 1724 al 1804, es decir, mediados del siglo VIII e inicios del siglo IX.
es un filósofo de la Ilustración. ¿Qué plantea la Ilustración? La Ilustración dice que nosotros tenemos que dejar a un lado nuestras pasiones, nuestras pulsiones, nuestras fantasías y nuestros deseos cuando hablamos de la realidad. Cuando damos razón de la realidad, solamente tenemos que usar nuestra razón. Ilustración se dice en alemán Aufklärung. Aufklärung quiere decir esto. Vean, esto es ilustración. Esto es ilustración. Vean, esto es ilustración. Ilustración quiere decir auf, arriba. Acá está arriba. Y Klärung viene de un verbo erklären. Erklären en griego quiere decir aclarar. ¿Y cómo voy yo a aclarar desde arriba? Con mi razón. Esta es mi razón. Entonces, ¿yo qué hago? Con esta razón ilumino lo que quiero conocer, y a esto que yo ilumino con la razón, esto se llama conocimiento objetivo, conocimiento racional. Ese es el planteamiento teórico de la Ilustración. Este señor va a escribir unos textos, crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica, donde va a explicarnos cómo es que nosotros conocemos y cómo deberíamos conocer objetivamente, es decir, usando nuestra lámpara de la razón. Pero vean qué interesante, usa la razón como una luz. ¿Se acuerdan del método que puse arriba? Una luz donde va el hombre caminando y va una luz. Obviamente estamos en el siglo XIX, mediados del XVIII, principios del XIX. Freud va a venir a decir que sí, esto es importante, pero vean todo lo que no ilumina esto. Esto que no ilumina nuestra razón, esto que está aquí, pobres de los compañeros que andan filmando, esto que no está aquí, esto es la razón. Razón, no razón. Razón irracional. Y es donde entra Freud. Freud va a decir que en realidad estas son las pulsiones, las fantasías, los deseos, las filias, las fobias y las prosodias. ¿Sí ven el asunto? Eso de las prosodias no existe, no se está diciendo yo. ¿Sí ven? Esto no está separado de esto. No está separado. Al contrario, si tú tienes una filia, si yo te caigo muy bien, y cuando Juan Manuel viene a dar una conferencia, dices, va a venir Juan Manuel, hay que llegar temprano y acá no hay lugar. Pero si yo te caigo mal, les empiezo a decir, no, es malísimo ese cuate. ¿Sí ven? ¿Qué está pasando? Que está operando en nuestras relaciones, están operando nuestras filias, nuestras fobias, y las justificamos con un ropaje de objetividad. Por eso yo les dije ayer, ningún ser humano no puede tener pretensión de universalidad, de objetividad. Todos lo tenemos. Ahora, o sea, todos tenemos esto. La pretensión exactamente, que logremos fundamentar y justificar objetivamente eso es otra cosa. ¿Sí ven? Y yo no puedo sacar cualquier cosa de un texto. De este texto, este es un texto, este folder, yo no puedo sacar como conclusión que mi abuelita toca la trompeta. Como Fox, ¿sí ven? Yo no puedo sacar conclusiones así. ¿Por qué? Porque los textos tienen marcos hermenéuticos. Yo tengo que interpretar las cosas de acuerdo al... Esta sí es el texto. Les dije ayer, este texto tiene un contexto histórico, cultural, ideológico. Pero este texto, que tiene un contexto, también tiene un pretexto. ¿Cómo me acerco yo al texto? El pretexto es la intención con la que me acerco. Si yo ya tengo a la candidata, miren mi visión tradicionalista del poder, entonces yo me acerco y le digo, candidata, ¿cómo está usted? En lo que quiera, en lo que cuente conmigo. ¿Y por qué no le dije eso a la compañera antes de que fuera candidata? Porque yo ya tengo un pretexto, tengo una motivación, un impulso que me dice, pégatele al buen árbol porque vas a tener buena sombra. Y entonces cuando esté en el reino de los cielos, ella se va a acordar de mí y dice, usted sí me apoyó, véngase, le vamos a dar el repartidor de tarjetas, de no repartir tarjetas, fíjense, el repartidor de las tarjetas de no repartir tarjetas. Así es lo absurdo, así pasa. ¿Por qué? Porque jugamos en los pretextos. Entonces todo texto tiene un contexto y tiene un pretexto, y cuidado, hay que tener siempre
mucho cuidado. Este texto, voy a tomarlo, no voy a ver sus apuntes con estas faltas de ortografía. Este texto tiene un contexto, un curso de reflexión de Morena en la ciudad de Hermosillo, tales fechas. Este texto tiene el contexto histórico de este evento, pero este texto, estas letritas allí que ven ustedes, tienen el pretexto ¿de quién es? De Roger. Perdón, Roger, yo le quería perjudicar a él. De Roger. Es el pretexto. ¿Por qué Roger pone ética, política y cosmosidad? Doctor Juan Mayel. Max, un encubrimiento de la realidad. Machique, todas tenemos una ideología. ¿Sí ven? Gramsci. No era Machique, es Gramsci. Bueno, lo que quiero decir con esto, hay un pretexto de Roger. Aquí lo importante es que Roger tiene el pretexto. Ahora vean lo que va a pasar. Roger, téngalo usted. Ahora, es el texto de Roger, el contexto de Roger y el pretexto de Roger. ¿Ahí estamos? Ahora vean lo que va a pasar. Roger, ya no lo lean, por favor. Texto de Roger, contexto de Roger, pretexto de Roger. Roger, no se pierdan. Ciudad de México, mañana o en la noche hoy. Texto de Roger, contexto no de Roger, Ciudad de México, es decir, contexto de Juan Manuel. Pretexto ya explícito en el texto de Roger, pero ahora llega un pretexto nuevo, Juan Manuel, que empieza a usar el maxtique de Roger en sus clases. ¿Me doy a entender? Ahora ya el pretexto ya no es el pretexto de Roger. Roger ya quedó acá su pretexto. Ahora el pretexto es mío. ¿Cómo voy a interpretar el texto y el contexto y el pretexto de Roger? Eso métanlo ahora en política, compañeros, para que vean la complejidad y el problema que tenemos encima. Gracias, Roger. Y entonces el cuidado que tenemos que tener para hacer política. Si tenemos ese cuidado, no nos vamos a meter en bronca con los compañeros y las compañeras. ¿Por qué? Porque entonces yo le diría, a ver, compañero, usted escribió esto, sí. Dígame cuál es el contexto de ese texto y cuál fue el pretexto que usted hizo para escribir ese texto. Y yo ahora le voy a explicar cuál es el contexto desde el cual estamos analizando su texto y el pretexto que tenemos para discutir su texto. Eso ya nos implica una relación dialógica, simétrica, lo que vimos ayer, principio formal. Y esto nos va a permitir una relación ética, porque no vamos a atacar al compañero. Hay una falacia que se llama ad hominem, y tiene razón, machista, porque es hombre en el sentido de homo, hominem, y quiere decir que yo ataco a Emanuel por la persona de Emanuel. No me importa si lo que está diciendo es objetivo o no es objetivo, no me interesa si busca el bien común o busca lo que me interesa es descalificar a Emanuel, porque yo lo veo como un adversario para tener el lugar que él tiene. ¿Ven? Pero eso es una falacia. Pero entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ustedes y yo tenemos que conocer las falacias. Y para poder decir, a ver, compañero, eso no es argumentación, eso es una descalificación y eso es una falacia. Usted no puede presentar eso como un argumento, porque en realidad lo que quiere hacer es tomarnos el pelo. Pero es que ya son chipocludos. Vienen al Instituto de Formación Política, se les dan las herramientas y cuando discuten en el comité de Morena en los diferentes municipios, ustedes ponen las condiciones. A ver, vamos a discutir esto sobre el tema de quién se está robando el dinero, pero desde la perspectiva de principio material, principio formal, principio de factibilidad, tomando en cuenta a los afectados de manera simétrica y argumentando y fundamentando nuestros puntos de vista. Si dicen eso al principio de todo encuentro, ya estamos del otro lado. Pero ¿eso qué quiere decir? Que ustedes ya fueron con sus apuntes y con sus lecturas que se van a llevar, que se pusieron a estudiar, que se comprendió esto y entonces van a decir, a ver, principio material quiere decir esto, principio formal quiere decir esto y principio de factibilidad quiere decir esto. Y entonces estamos en la misma sintonía. Kant entonces es un filósofo de la Ilustración. Proyectó la filosofía europea, bien, fíjense cómo no hablo de filosofía en general, le estoy poniendo un adjetivo, la filosofía europea, y no cualquier Europa, la Nord-Europa, o sea, no es la Europa del sur, no es España, no es Italia, no es Grecia, no es el vínculo con el Mediterráneo, es el norte de Europa, los países germánicos.
proyectó la filosofía europea más allá del debate entre el racionalismo, que decía solamente la razón nos da conocimiento, esto es Francia, Descartes, o el empirismo, que decía solamente la práctica, solamente lo que pasa por nuestra experiencia es objetivo. Él dice, no, ¿por qué se pelean? Lo que tenemos que hacer, dice Kant, es relacionar lo sensible con la razón, y eso se llama crítica de la razón pura. Ahora bien, su pensamiento desafía al ser humano para que se atreva a saber, a pensar por sí mismo, a tener el valor de usar su propia razón. Kant lo resume en un texto que se llama Was ist die Aufklärung, que es la ilustración con la frase Sapere aude, atrévete a pensar. Que los demás no piensen por ti, tú da tu punto de vista. Tenemos miedo. Bueno, yo me acuerdo, yo era un pelagatos cuando había los mítines y yo decía, ¿cuándo podré decir mis puntos de vista aquí? Bueno, dije, pues los voy a tener que decir, me voy a poner a estudiar y yo quiero que se escuche lo que yo pienso y no me voy a quedar callado. Y ya sé que no me traen como a los líderes de los movimientos, ya ven que a veces uno va ahí pegadito, nada más, ese es mi trabajo ahorita, pero yo me voy a preparar para que lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy reflexionando, que me estoy atreviendo a dar mi propia razón, lo sepa la gente. Y tiene una obra que se llama Sobre el saber filosófico, donde plantea 4 preguntas fundamentales. El día de hoy, ustedes pueden decir, ya sé lo que dice todo Kant, con estas 4 preguntas. Si se aprenden estas 4 preguntas, apantallan a su papá y a su mamá ahorita llegando a la casa, porque en ellos va a resumir todo su pensamiento filosófico. Y aquí va una clave, hermenéutica. Los seres humanos somos seres, sí, muy complejos, pero a la vez muy simples. Los seres humanos nos movemos con 4 o 5 ideas fundamentales y de allí párenle de contar. Así son los filósofos. El filósofo, el más complejo que quieran ustedes, yo se los puedo resumir, nada más denme tiempo para ponerme a estudiar, en 5 ideas. Así somos los seres humanos, por eso somos predecibles. El que es ratero es muy predecible. ¿Qué busca? Ser ratero. El que es honesto es muy predecible. ¿Qué es lo que busca? Ser honesto. El problema es cuando empezamos a jugar el juego de la simulación. Cuando tú vas y le dices a la comunidad política, sí, voy a servirte y voy a ser honesto, y la traicionas en el camino. Cuando vas con tu pareja y le dices, no, es que yo contigo y no hay nada más ojos para ti, apenas salimos de aquí del restaurante y ya ahí vas de pícaro. Es condición humana, no estoy diciendo es condición humana. El problema no es que tengamos la tentación, el problema fundamental es que sepamos decir eso, no, por esto, por mi compromiso. O lo que dijimos ayer, con el tema de yo voy a tomar una decisión que va a afectar a 1, 2, 3 personas, yo debo consultarlos a estas 3 personas, porque la decisión que voy a tomar va a tener efectos en ellos, y si van a ser afectados, yo debo por principio ético consultarlos. Si yo me voy a robar el dinero del partido, tengo que consultar a los miembros del partido y decirles, compañeros, me voy a clavar 12 millones en el primer año. Entonces ustedes tendrán que decir, porque estoy procediendo éticamente. Que lo logre fundamentar y justificar, ese es otro asunto, ¿sí ven? Pero al menos ustedes podrán acusarme de que soy ratero, pero no podrán acusarme de que no soy ético y no los tomen en cuenta, ¿sí? Pero se rompería el primero. ¿Mande? Pero fallaría el primer principio. Exactamente, ahí está el asunto. Salvo el segundo principio, que generalmente es lo que buscamos. Alibaba y sus 40 ladrones respetan los principios, pero traicionan el primero, porque no es la vida de la comunidad, es la vida del grupúsculo. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son esas preguntas de Kant? La primera, para que vayan y digan, ya escuché, ya hasta sé hablar alemán, mamá, es Was kann ich wissen? Was kann ich wissen? ¿Qué puedo saber? Esa es la primera pregunta de Kant. Cuando se peleen con su calabacita tierna, pregúntense, ¿qué puedo yo saber de lo que hizo mi calabacita tierna? ¿Sí ven? ¿Por qué? ¿Eso qué quiere decir? Ponerle límites al conocimiento. El conocimiento humano tiene límites, compañeros. No tenemos una inteligencia infinita, una velocidad infinita, eso es Dios. Para los que son creyentes, Dios existe. Entonces eso, allí sí Dios sí funciona así. Todo el pensamiento humano
tiene pretensión. No es objetivo, tiene pretensión de objetividad. No es perfecto, tiene pretensión de perfección. No es democrático, tiene pretensión de democrático, etcétera, etcétera. Siempre tenemos pretensiones. Por eso, cuando tenemos una disputa con alguien, él tiene su pretensión y yo tengo mi pretensión. Ella tiene su pretensión y yo tengo mi pretensión. Entonces, hay que saber eso. No agarrar y decir, es que esa mujer, hablamos y la descalificamos. No, desde su pretensión, lo que está planteando que es objetivo. ¿Recuerdan lo que decíamos ayer? ¿Qué es objetivo? Si ella ya está afirmando la materialidad humana, el principio material, la vida, está afirmando el consenso, el acuerdo y está trabajando para crear condiciones de posibilidad, y yo también, hay que irnos en eso que coincidimos para construir. Ahora bien, Kant, con esta pregunta, lo que va a hacer es buscar cuáles son los límites del conocimiento. Was kann ich wissen? La segunda pregunta es, was soll ich tun? En alemán, el alemán es muy preciso, es una lengua muy precisa como el náhuatl. El alemán, yo puedo decir que puedo hacer muchas cosas, pero yo puedo, fíjense, yo puedo levantar la silla. Esto es kann, können en alemán, el primero, kann. Yo puedo, es una Fähigkeit, es una habilidad. Miren, volteen a ver a los compañeros que vienen ahí con sus sillas. Ellos pueden en el sentido de kann, ¿sí ven? Pero acá hay un soll. Este soll, sollen, es el verbo en alemán, sollen es ¿qué debo hacer? En el sentido de que hay como un acuerdo comunitario. O sea, no se puede hacer cualquier cosa, sino se tiene que hacer. Por eso es la pregunta es, sollen, ¿qué debo hacer? Aquí se refiere al problema de la moral, o sea, ¿qué me está permitido hacer? ¿Sí ven? En este sentido, el sollen me indica que yo puedo hacer algo, pero que me está permitido. La Fähigkeit, lo que hizo el compañero de traer sillas, no es si le está permitido o no le está permitido, es si puede hacerlo. Si puede cargar la silla, entonces sí la puede traer, pero no, al menos que tuviéramos un impedimento y que le dijéramos, no puede usted traer la silla porque es una norma, estamos con el sollen. ¿Me doy a entender entonces la diferencia? Y aquí viene una tercera. La tercera es el siguiente verbo, was darf ich hoffen. ¿Qué debo esperar? Pero en el sentido de algo que es objetivo. O sea, yo no puedo esperar que vengan los ovnis. ¿Sí ven el asunto? O sea, eso no, a razón no le hace clic. Yo solamente debo esperar, bueno, que se levante la derecha, que Estados Unidos invada a un país, nos ponga de rodillas con el precio del petróleo y los aranceles, etcétera. O sea, yo tengo permitido esperar algo, pero algo que es racional. No puedo esperar que ahora nos dormimos y mañana ya se transforma el mundo y vivimos en paz. No, yo no puedo esperar eso. Yo debo esperar las cosas que son factibles de realizarse. Entonces hay una diferencia entre el poder de Kant, entre el deber de Sollen y lo que me cabe o puedo esperar. Esto es muy claro, en alemán es muy claro porque miren, cuando un niño le pide permiso a su mamá para irse a la calle a jugar, todavía juegan allá afuera de la casa, le dice, darf ich draußen? ¿Puedo yo en el sentido de tener permiso tuyo para salir a la calle? ¿Sí ven? La precisión del verbo es importantísima. Aquí decimos, ya me voy. ¿Sí ven? Es otro sentido. O sea, la palabra, la estructura de la lengua es fundamental porque las lenguas constituyen nuestro mundo de la vida. Por ejemplo, nuestras lenguas originarias, ayer yo les hablaba del náhuatl, que es lo que yo conozco, el mati. El mati es un sentipensar, donde está unido la emoción con el pensamiento. Bien, y aquí viene la cuarta pregunta, que es la pregunta que nos interesa. La pregunta kantiana fundamental es, was ist der Mensch? Ya se nos fue nuestra cuestionadora de lo humano. Was ist der Mensch? Dice, was ist, ¿qué es el ser humano? Mensch quiere decir ser humano, es decir, hombre y mujer. No está diciendo, was ist die Frau, que es la mujer, pero tampoco está diciendo, was ist der Mann,
que es el hombre, sino está hablando del ser humano. Ahí está. Corresponde a la antropología. Esta última pregunta se añade como resumen de las tres anteriores, ya que el sujeto de todas las cuestiones de la esperanza, del conocimiento y del deber es el ser humano, por lo que su investigación, la kantiana, tiene un marcado carácter antropológico. Y aquí viene la clave, y añade Kant: en el fondo todas estas disciplinas, la epistemología, la religión y la moral, se podrían refundir en la antropología, porque las tres primeras cuestiones revierten, van a parar en la última. Para Kant, entonces, la clave de todas las cuestiones filosóficas es esta, esa clave está en la antropología. Con esto lo que quiero decir, la clave de nuestra acción política y de nuestra acción ética está en la antropología, y es lo que vamos a ver ahorita. Enrique Dussel Ambrosini, un filósofo que nació en el primer tercio del siglo pasado y ahora está todavía con nosotros, el profesor, muy querido, filósofo, historiador y teólogo de la liberación, reconocido internacionalmente, en la misma línea kantiana, en esa reflexión, sostiene en su obra El humanismo semita que el mundo ético y el mundo político, o sea, lo que se dedican ustedes, en lo que están metidos, ese mundo se resume, se funda en la antropología, es decir, que la estructura antropológica determina a la moral y a la política. Entonces, el primer curso que deberíamos de tomar todos nosotros y nosotras como políticas y como políticos, el primer curso es ¿qué es la antropología política? Eso deberíamos de llevar. Les quiero decir que no lo pelamos. Apenas yo voy a escribir un libro, ya estoy escribiendo, y lo que yo voy a decir son los núcleos éticos míticos para meternos en la concepción del ser humano, y cuando ustedes se metan a estudiar, digan, claro, ahora entiendo hacia dónde tenemos que caminar antropológicamente desde la política. Bueno, eso mismo que dijo Kant en el siglo XIX, lo va a decir 3 siglos antes otro Huey Tlatoani, un tlamatini tla, hombre, mati, saber, sentir, pensar, y ni es un conector, el que sabe cosas, como el que sabe cosas, sabio filósofo, que era en su reinado en Nezahualcóyotl, va a decir, vean el poema, dice, amo el canto del censontle. Los cantos y las flores para el mundo indígena es lo más importante que existe, lo más importante. Es la síntesis del pensamiento filosófico teológico. Por eso los huipiles y por eso las camisas bordadas lo que tienen son flores y cantos. Ya no sabemos nosotras y nosotros todo el horizonte indígena, porque ya fuimos por el núcleo ético mítico indoeuropeo, y porque estamos europeizados y estamos en el proceso de blanquitud epistemológica, ya no conocemos nuestra tradición. Pero el diseño en el vestido todavía hoy de los pueblos originales rescata las flores y los cantos. Amo el canto del censontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade. El color del jade es el color verde. El jade, cuando una persona moría en el mundo indígena náhuatl, se le ponía una piedrita de jade debajo de la lengua, porque representaba que no moría para siempre, mantenía la vida, para que al llegar al Mictlán, con el señor Mictlantecutli y la señora Mictlancíhuatl, pudiera continuar el proceso de vida plena que se esperaba. Amo el color del jade, la piedra verde, y el enervante perfume de las flores. Vean cómo ya se une el canto y las flores. Esto se llama Inxochitl Incuicatl. Inxochitl, la flor, Incuicatl, el canto. La flor y el canto juntos es la plenitud del conocimiento. Por eso hay un texto hermosísimo, que yo hago un estudio ético, político, crítico de un texto del siglo XVI en náhuatl, que se llama El Nican Mopohua, que narra las apariciones de Tonantzin Guadalupe. Si lo vemos desde la perspectiva eurocéntrica, se trata de la aparición de una Madonna, una virgen. Pero si nos ponemos los lentes de la perspectiva indígena, el marco hermenéutico indígena, es toda una reivindicación religioso-cultural, de reivindicación de la cultura originaria impresionante. Bueno, en ese texto dice que iba pasando un indígena y que escucha cantos de pájaros. Ahí están los cantos, y después le da una doncella flores. ¿Qué está diciendo simbólicamente? Que eso es Inxochitl Incuicatl. Pero ¿qué dice Nezahualcóyotl?
Dice, amo todo eso, pero lo que más amo es a mi hermano, el ser humano, es decir, la persona. Paul Ricoeur, un filósofo del siglo pasado, 1913 al 2005, va a sostener que, me voy hasta abajo, que todas las culturas, todas, absolutamente todas, no solamente los griegos, Egipto, Mesopotamia, China, la India, Mesoamérica, Sonora, los yaquis, los rarámuris, los tojolobales, los celtales, los mazahuas, los ñañú, todas las culturas, muchachos, absolutamente todas, tienen estructuras de sentido, tienen estructuras intencionales. Tú mismo, tú misma, tienes estructuras intencionales que ya mamaste, y mamaste bien, algunas, otras ni siquiera las mamaste y las desprecias ahora. Y mamar es en el sentido profundo. Cuando estaba en el primer semestre de la licenciatura en filosofía, yo no entendía nada, Yo decía, ¿qué es eso de filosofía? ¿Por qué hago aquí? Y luego cuando hablaban de la ética de autonomía autónoma en clave de liberación, yo decía, pero si mi mamá me dijo que siguiera cuidando las chivas, ¿qué hago yo aquí? Pero ¿qué ocurrió? Que me di cuenta, esa clase la tomé con el profesor Enrique Dussel, que las estructuras de sentido o las estructuras intencionales van a depender, muchachos, de cómo nosotras y nosotros somos capaces de ser solidarios con las personas. Yo le pregunté al profesor Dussel, oiga profesor, ¿por qué hay personas que son capaces de ser solidarias con otras personas que tienen necesidad y hay otras personas que les vale, antes era yo machista, yo decía que les vale madre? Y me dice el profesor Dussel, nunca se me va a olvidar, primer semestre, Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Salón 114, fila 1, porque siempre me sentaba hasta adelante, y un día que perdí ese lugar me di cuenta que necesitaba lentes porque no veía el pizarrón, hasta atrás. Y él me dijo, el doctor Dussel, porque mamaron y mamaron bien. ¿Qué quiere decir esto? Que la constitución de la subjetividad que tenemos desde niñas y desde niños es fundamental. Si nosotras y nosotros, eso está más que estudiado y demostrado, en nuestra infancia no fuimos amados, no fuimos bien tratados, no nos daban nuestra lechita y nos dejaban ahí orinados y abandonados, estamos mal, constituidos en la subjetividad de una manera diabólica, diabolos, fracturados, sin polos, vinculados. En nuestra vida tenemos constitución de la subjetividad que nos vincula y nos religa, y tenemos relaciones también que nos fracturan, que nos quiebran como persona. Cuando yo me daba a mi mamá mis besos, me tomaba en sus piernas, me daba sus senos, comía yo y me decía, chulo mi negrito, y duérmete, y va a venir el coco y te va a comer, ¿sí ven? Entonces, pero yo sentía su calor, su ternura, su amor conmigo. Y llegaba mi papá y decía, véngase mi negrito para acá, y me cargaba y todo. Entonces, ¿cómo está este chamaco? Y cuando fue a la primaria, la maestra decía, 2 más 2, 5. No, mijito, otra vez, 2 más 2, mira, tienes 2. Y ella tenía el tiempo, el acercamiento y la ternura para enseñarme, ¿cómo está este muchacho? Y cuando llegó a sexto de primaria, tercero de secundaria, empezaron los 15 años y las compañeras me invitaban a sus 15 años. Que no había dinero, pero nos juntábamos con galletas de animalitos y celebrábamos los 15 años de las compañeras. Felices. Y cuando llega al internado lo promueven que aprenda latín, griego, gramática, analogía, prosodia, ortografía, historia, literatura. Se le abrió el mundo. Y cuando llega a la UNAM, llega a filosofía y dice, de aquí soy. ¿Sí ven? Medalla Gabino Barreda, reconocimientos, y después la maestría le dicen beca de excelencia a Alemania, se va a Alemania, y en Alemania en 6 meses aprendo alemán y saco summa cum laude nota 1 en el doctorado y ahora en la habilitación. Púchale, ¿cómo está este? Este soy yo. Ideal. La realidad es que mi papá llegó borracho, violó a mi mamá, quedó embarazada, le pegó y la golpeaba y esperaban que viniera una niña porque se les murió mi hermana mayor. No me esperaban a mí. Y cuando nací no estaba mi papá, me llevaron a un hospital que ni era en el pueblo donde estaba porque no la atendieron a mi mamá porque no tenía seguro.
Y cuando lo registran, su papá no fue. ¿Por qué? Porque le iban a poner de nombre José Luis, pero como fue el abuelito y lo registró, le puso Juan Manuel, porque todos tienen que llevar Manuel. Y cuando llegó a la primaria, la maestra decía, pinche chamaco, ahorita lo voy a hacer crecer, órale, aprenda. Y cuando fue a la escuela, mi mamá me dio con el metro. Y cuando llegué al internado, me hacían bullying porque me ha dicho, pucha, imagínense. Y cuando llego a filosofía en la UNAM, que me excluyeron, el primer movimiento de excluidos fui yo, porque me dijeron, eres un idiota, no sabes, no sirves. Y me dicen ética de autonomía autónoma en clave de liberación. Digo, no entiendo nada, ¿qué hago aquí? ¿Cómo está esto? Fíjense lo que dice, esto, la constitución de la subjetividad. ¿Sí ven? Así está. Y si de niño abusó mi tío, mi primo, mi amigo, mi tía de mí, ¿cómo está la subjetividad de Juan Manuel? Cuando me relaciono con una persona tengo problemas porque la subjetividad está mal. Ahora bien, aviéntense eso como pueblo. Cuando todo el tiempo nos han dicho que estamos jodidos, que somos atrasados, que somos mentirosos, que somos corruptos, como nos dijo el que fue nuestro presidente, lo querramos o no, que dijo es que la corrupción es por naturaleza en este pueblo. No se va a quitar la corrupción. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Sí ven el asunto? Estamos constituidos diabólicamente, muchachos. Diabólico quiere decir que estamos fracturados, eso quiere decir diábolos. No piensen en un diablito, eso no es lo diabólico. ¿Qué tenemos que hacer? El filósofo mexicano José José, que no comparte su punto de vista, dice, el pasado es pasado y no me interesa. Y hasta le responden, ya olvidé, ¿sí? Ese es José José. Benjamin, y por eso este es el tema, Benjamin va a decir, no, el pasado no quedó allá. En realidad lo que tienes enfrente de ti es el pasado. El futuro no lo tenemos. Vamos caminando así, miren, hacia el futuro. Lo que tenemos enfrente a nosotros es nuestra historia personal, familiar, nuestra historia educativa, nuestra historia de pareja. Claro, si a mí en mi casa nunca me besó mi mamá y mi papá jamás se acercó para darme besos y decirme, chulo mijo, llego al internado y una muchacha me da un beso y nunca me había dado un beso una muchacha. Para ella fue un beso de los de siempre que dio a todo el mundo. Para mí fue el beso del bello durmiente. Yo no me lavaba el cachete porque este es el beso de la... Y yo ya estaba haciendo matrimonio e hijos con la compañera y ella... ¿Por qué? Por la experiencia de la constitución de la subjetividad. Se los paso todo esto ahora en política. Claro, si yo siempre fui de los que estaban haciendo militancia, de los que se quejaban del partido hegemónico, de los que criticaban eso, y de repente me ponen en un puesto de representación, y en el puesto de representación veo 7,000, 8,000, 200,000, 1,000,000, 7 millones, 15 millones, contratos para mi suegro, para mi tío, ¿ven lo que está pasando? Estamos haciendo lo mismo porque la constitución de la subjetividad la tenemos así. ¿Qué hay que hacer? Hay que reconstituir la subjetividad intersubjetiva, pero para hacer eso tenemos que irnos a las estructuras a las estructuras intencionales, muchachos, que ya están operando en nosotros. Hay que hacerle justicia a nuestro pasado. Benjamin nos va a enseñar que yo puedo hacerle justicia a mi pasado, yo puedo recrear mi pasado. Es más, debo recrear mi pasado. Y la oportunidad que tenemos con Morena es que podemos recrear y hacerle justicia al pasado de este país, de esta gente, o sea, de nosotras y de nosotros. El desafío y la responsabilidad que tenemos es éticamente hablando tremenda. Y que sí, yo fui un abusador, abusé de la compañera, abusé del compañero, y tengo que reconocer, y tengo que ofrecer disculpas públicas, y tengo que corregir, y no volver a ser un macho, y no volver a ser un misógino, y modificar mi lenguaje. Yo no puedo estar echando madres por todas partes, porque es un lenguaje misógino, falocéntrico, machista. Tengo que ser un lenguaje incluyente de respeto y reconocimiento. Y si me gusta porque lo aprendí por el machismo que vivo en la familia, en la cultura, en la tradición, en la religión, aprovecharme de las compañeras porque considero que son objetos sexuales, me tengo que bajar. Tengo que hacer un proceso de transformación en mi cabeza y decir, no,
Si yo no quiero que hagan eso conmigo, si no me gustaría que lo hicieran conmigo, yo no debo hacerlo con el otro, con la otra. Ese es Kant, pero Emmanuel Levinas es más radical. Dice, no solamente tienes que hacerlo porque no te lo hagan a ti, es que no lo debes hacer porque no lo debes hacer porque la otra persona es infinito, es misterio. En el rostro del otro, en el rastro del otro, encuentro, al revés, en el rostro del otro encuentro el rastro del infinitamente otro, dice Emmanuel Levinas. ¿Sí ven? El otro es misterio. Yo no puedo tener en mi relación erótica el criterio de demarcación a mí, porque si yo busco nada más mi propio placer, el criterio soy yo. Estoy reproduciendo lo mismo, estoy usando como objeto sexual al otro, a la otra. El criterio de felicidad, de gozo, de placer, de alegría, no soy yo, es el otro. Imagínense qué tipo de relaciones tendríamos nosotros si el criterio de felicidad, de mi felicidad, no soy yo, sino es la otra, mi calabacita tierna, mi compañero, mi amigo, mi hija, mi hijo, mi compañero de partido, mi vecino. Ese es el tema, muchachos, y es un tema ético. Y a los sinvergüenzas que se están queriendo pasar de lanza y se están pasando de lanza, tenemos que interpelarlos y tenemos que decirles, así no podemos construir algo nuevo, algo distinto, porque estamos cayendo en lo mismo. Entonces vamos a ver cuál es la estructura de sentido. ¿Qué es una estructura de sentido? Paul Ricoeur le va a llamar a todas las estructuras de sentido núcleo ético-mítico. Núcleo porque es la base, es el fondo que está ahí operando, y es ético porque tiene que ver con actitudes, comportamientos, maneras de ser y de relacionarnos. Ahí está. Si ven, veíamos ya ayer que era la ética. La ética es acción, es actitud, pero también tiene que ver con lo mítico, y mítico en el sentido positivo. El mito no es negativo, eso nos han hecho creer. Ay, ustedes creen puras mitologías, pues crean en la razón. No, pues la razón también es mítica, compañero. Aquí el tema es mítico porque nos da una visión teórica del mundo. Dos cosas entonces íntimamente relacionadas, la A y la B, pero que están vinculadas. Lo A está metido en la B y lo B está metido en lo A. Entonces, el núcleo ético-mítico se puede definir como el complejo orgánico de posturas concretas de un grupo ante la existencia. Piensen nosotros como México, piénsense ustedes como sonorenses, piénsense ustedes como, hermosillos, ¿se les dice? Hermosillenses. O hermosillenses, y los de Jalapa. Ah, ¿verdad? Ese es lo clásico, cuando estudia uno gentilicios, luego el profesor, y el de Jalapa, jalapeño no son los chiles. Engloba dos aspectos, jalapenses, engloba dos aspectos fundamentales. ¿Y los de Aguascalientes? Hidrocálidos. ¿Y los hidrofríos? Pues Hidrofólicos. Engloba dos aspectos fundamentales, a saber, una visión teórica del mundo. En alemán se dice die Weltanschauung. Welt es mundo, anschauen es ver, y es una conceptualización. Entonces es una visión teórica del mundo y una postura existencial concreta, un modo de ser, de comportarse y de relacionarse en comunidad. Es el ethos. Todo esto está operando cuando nosotros hacemos política, todo. Entonces nosotros tenemos que ver de nuestro presidente municipal Gandaya cuál es su visión teórica del mundo, y tenemos que ver cuál es su ethos para entender por qué está haciendo lo que está haciendo. Pero también el compañero que no es Gandaya, sino que es comprometido y se mete a servir a la comunidad, hay que ver cuál es su visión teórica del mundo y cuál es su ethos. Ahora bien, vean cómo todo eso es uno, todo eso está interretrorelacionado. No es que ahorita voy a tener mi visión teórica del mundo, espérenme. No, ahorita sí yo voy a relacionarme éticamente. No, todo está operando desde que te levantas hasta que te acuestas. Es más, hasta la forma en cómo nos levantamos y cómo nos acostamos, también está operando una visión teórica del mundo y un ethos. Bien. El núcleo ético-mítico entonces tiene, vean esta imagen, la saco aquí, está el mundo. Pero este mundo lo vamos pensando de una perspectiva. No es lo mismo leer
el machismo como mujer que como hombre, vivirlo y sufrirlo como homosexual que como lesbiana, o como bisexual o como heterosexual. No es lo mismo. Hay que saberlos ubicar en el lugar del otro para comprender y entender. Pero yo tengo que saber que, ¡ay, cómo me caen gordos los homosexuales! No los soporto. Bien, revisa cuál es tu lugar de enunciación. Porque si te choca, dirá mi profesor y amigo Pedro Reigadas, si te choca, te checa. A lo mejor eres un homosexual de closet que está reprimido allí, por eso te da coraje que el compañero realmente diga, sí lo soy y lo vivo. Principio de coherencia. ¿Ven el asunto? O al revés, la experiencia que yo tengo es que, pues como yo abusé de un niño que yo consideraba que era amanerado, entonces yo tengo algo que me está denunciando constantemente que yo soy un gandalla, un abusador. ¿Sí ven? Entonces tenemos que revisar. La conciencia ética es eso. La conciencia ética nos va a estar denunciando cuando algo nos mete ruido, muchachos, es que algo no está bien. Cuando algo nos mete ruido es que algo no está bien. El asunto es que tengamos la capacidad y la parresía de revisarlo y decir, pucha, sí, soy un sinvergüenza, soy un gandalla, tengo que corregir eso. Y la postura existencial concreta no es lo mismo ser una niña, ser un adulto mayor, ser un joven, ser tener una discapacidad o tener todo el potencial de la juventud o el adultocentrismo. No es lo mismo, son posturas existenciales distintas. Por eso nosotros hay que pensar y movernos siempre, tener empatía, empatos quiere decir que yo empáticamente, por favor levántese, su nombre es Heriberto, esto es empatía, me pongo en el lugar de Heriberto para entender y comprender cómo es que ve las cosas, por qué actúa. Esta es empatía. Y simpatía es sin patos, no se mueva, no se vaya, sin patos es esto, que estoy con el otro. Este movimiento hermenéuticamente hablando, compañeros, como ponerme en el lugar del otro y estar con el otro, implica un giro y una opción epistemológica. ¿Sí ven? Eso es ética. En la argumentación y en la hermenéutica, gracias Heriberto, en la hermenéutica yo tengo que hacer esos movimientos. Eso se llama, en hermenéutica, y no tiene que ver nada con cristianismo, se llama principio caridad. El principio caridad es que yo dejo que mi compañero, mi compañera, mi interlocutor diga lo que quiere decir y yo respete lo que quiere decir y que yo no ponga lo que yo quiero poner en lo que él quiere decir. Si ven, empezamos, no, ya vas a empezar con lo mismo, chinas pelas, ya no funcionó. ¿Por qué? Porque yo ya lo limité, ya no estoy teniendo el principio caridad de escuchar lo que quiere decirme. Siguiente. Nuestra concepción antropológica, es decir, nuestra manera de ver y comprender al ser humano, determina nuestra convicción, acción moral y nuestra praxis política. Entonces, la manera en como nosotras y nosotros veamos al ser humano, que es mujer y que es hombre, el ser humano, en la medida en que nosotros comprendamos cómo entendemos esto, a este ser, vamos a tener una determinada moral y vamos a desarrollar una determinada praxis política. Por eso es fundamental. Ahora ya entendí por qué la compañera todo el tiempo está cuidando su cuerpo. ¿Por qué? Porque está partiendo de una comprensión antropológica alma-cuerpo, un dualismo antropológico. Ahora ya entendí por qué estos compañeros hermanos indígenas andan reivindicando tantísimo el aspecto de la integralidad y la naturaleza. Ahora ya lo entiendo, porque antropológicamente la naturaleza no está desvinculada de la antropología. Es más, el ser humano es parte del mundo de la naturaleza en armonía. ¿Ven? Esa es parte de la tarea. Entonces, toda estructura intencional, sea la más primitiva, la más evolucionada, sea africana, asiática o americana, ahí está, desde lo más primitivo, entre comillas, y lo más elevado, toda estructura
puede ser tematizada filosóficamente, le aplicamos sospechómetro a todo. Ahora bien, existen pues estructuras intencionales que permiten a la persona que filosofa desentrañar su sentido, su orden, su significación, su lógica y su jerarquía. Nosotros podemos aplicar sospechómetro a lo que sea para entender cuál es la lógica, cuál es el sentido, cuál es el orden. Orden en griego quiere decir cosmos cosmú. Cosmos cosmú quiere decir orden. Este orden, nosotros lo vamos a sacar, a comprender a través de nuestro proceso. Y aquí viene el tema. Lo que nos proponemos a continuación es identificar y explicitar a fin de comprendernos a nosotros y actuar desde un horizonte ético, político, crítico, los núcleos éticos míticos que constituyen nuestra estructura intencional antropológica más profunda, como latinoamericanos en general y como mexicanos en particular, y particularísimamente como hermosillenses, ¿me dijeron? Como hermosillenses. Vamos a ver si es cierto. Y aquí está el punto. 5. La constitución ético-mítica de la antropología latinoamericana. 4 van a ser los núcleos éticos míticos que los están constituyendo ustedes. En ustedes y en mí hay 4 núcleos éticos que ya están operando, que están funcionando, que nos están condicionando. Ya los tenemos como instalados en nuestro CPU. Ahora hay que ver si esos núcleos éticos míticos nos están permitiendo entender adecuadamente la ética y la política. Si esos núcleos éticos míticos nos están permitiendo tener a nosotras y a nosotros alegría de vivir. Es lo que vamos a ver a continuación. El primero es el núcleo ético mítico mongólico, el segundo el núcleo ético mítico semita, el tercero el núcleo ético mítico indoeuropeo y el cuarto el núcleo ético mítico bantú. Ni me empiezan a reclamar: a Juan Manuel te faltó lo indígena tiene su origen en el núcleo ético mítico mongólico, que es lo que vamos a ver. Muy bien, son las 11:17, según en mi teléfono. Yo tengo otros datos. Vamos a dar 5 minutos, 7 minutos para que tomen agua y para que vayan al baño. Y regresamos aquí para darle al núcleo ético mítico mongólico. Con su columna cada 8 días en la jornada, ahí poniendo siempre el énfasis y siempre pensando desde el lugar del otro, siempre pensando en los campesinos, en los obreros, en las mujeres, en el movimiento urbano, en el movimiento social, en el movimiento indígena, haciendo críticas muy fuertes a Morena, llamando la atención de que no nos distorsionáramos, no nos perdiéramos. Hoy hemos perdido en el mundo de la izquierda un gran hombre, un gran intelectual y un gran, ¿qué diría yo?, profesor coherente y consecuente con sus principios. Valga una reflexión para traerlo a la memoria y que la lucha sigue. A él le tocó hacer lo que tenía que hacer en la historia, ahora nos toca a nosotros tomar ese legado y desplegarlo dentro de un partido movimiento, y también un partido movimiento que no debe olvidar al movimiento social, porque de allí es donde nos hemos nutrido y de donde muchos de nosotros venimos. Entonces, pues que descanse en paz el maestro Guillermo Almeida. Les decía que íbamos a ver la constitución ético-mítica de la antropología latinoamericana, es decir, la antropología que está operando en nosotras y en nosotros. Algunos veo rostros nuevos, qué bueno que se incorporaron, eso es muy bueno. Ya se meterán a ver desde el desarrollo para entender lo que estamos planteando, ¿sí ven? Ustedes, muchachos, muchachas, ustedes y yo, nosotros como latinoamericanos, en general, como mexicanos en particular y sonorenses en específico, tienen dentro de su subjetividad, dentro de ustedes, en su piel, en su ser, tienen el núcleo ético mítico mongólico, el núcleo ético mítico semita, el núcleo ético mítico indoeuropeo y el núcleo ético mítico bantú. Si hay un pueblo en el mundo donde se han conjugado, recreado y hecho un cóctel intercultural impresionante, esos somos nosotros.
En nosotros está latiendo lo bantú, lo africano, lo negro, está latiendo lo chino, lo mongólico, está latiendo lo semita, tanto semita judeocristiano como semita musulmán. Los famosos tacos al pastor no son otra cosa que el dona que va de los árabes y de los turcos, su famoso cuernito que se toman en las mañanas con su, bueno, es el famoso croissant de los franceses, su pan. Vean lo que son tan sinvergüenzas los europeos, ¿verdad? El pan oficial de los franceses es una media luna musulmana. ¿Se dan cuenta lo que significa eso? El desarrollo tecnológico del yogur, de la tecnología de los instrumentos de bisturí para las operaciones es musulmán. Los famosos obeliscos que se presumen tanto ya vengo aquí como tenemos en el norte metidos a los gringos, nos sentimos gringos de segunda. Los obeliscos, ¿de dónde vienen? ¿De dónde se los robaron? De Egipto. O sea, si ustedes ven ahora cuando vayan al Louvre y se metan y se pasen allí casi 2 días porque no les da tiempo para visitarlo todo, el museo, verán el despojo. ¿Qué son los museos? Es el testimonio del despojo a los otros pueblos. Es una cosa impresionante. También en lo de nosotros, en la antropología e historia, despojamos a los demás pueblos, a nuestros pueblos originarios, ¿eh? O sea, el museo es ambiguo el papel del museo. Pero lo que quiero decirles es que lo indoeuropeo es lo que más ha marcado y nos ha marcado. Yo estoy dando ahorita a ustedes una conferencia aquí en Sonora, con este clima tan hermoso que tienen en este estado de la República, tan fresco, uno viene aquí, está feliz. Quiero felicitar a la naturaleza de Tezcatlipoca porque tienen ustedes uno de los climas más hermosos del país. No conocía yo el clima de ustedes, estoy muy contento de estar aquí. Entonces, ustedes mismos están marcados, yo no veo ninguna diferencia, de veras muchachos, bueno, sí hay diferencia, pero radical ninguna. Están dando una conferencia aquí con ustedes que están dando en España, en Argentina o en Alemania. No hay ninguna diferencia. Veo el mismo la casa, la misma forma de vestir, el mismo ethos de relación, incluso argumentativa que usamos, conceptos incluso alemanes y náhuatl, que estoy haciendo combinaciones aquí, latín griego con castellano, etcétera, etcétera. No hay gran diferencia. ¿Por qué? Porque el núcleo ético-mítico indoeuropeo es el núcleo ético-mítico hegemónico en el cual nos movemos. Nosotros lo mexicanizamos, lo indoeuropeo a la mexicana, semita a la mexicana, mongólico a la mexicana y bantú a la mexicana. Si ven, le damos nuestros propios, ¿qué diríamos? Un cocinero diría su propio sazón, ¿sí ven? A estos núcleos. Y eso es lo que traemos en la piel. Lo comemos, lo mamamos, lo sentimos. Algunos traen más genéticamente hablando el bantú, otros traen más genéticamente hablando el mongólico, otros traen más genéticamente hablando el indoeuropeo, pero todos traemos el semita metido hasta el tuétano de nuestro ser. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque los que nos han constituido, sean o no sean creyentes, eso es secundario, pero ya nos constituyó el cristianismo en Occidente. Recuerden ustedes que los europeos no son semitas, pero son cristianos, y entonces van a recibir la influencia semita eurocristiana, que vamos a ver. Bien, y vámonos aquí. Vean hasta dónde nos vamos a ir a remontar. Primero vamos a ver el núcleo ético-mítico propio, el de estos pueblos, y es el de los pueblos originarios. Ustedes y yo siempre nos han enseñado que somos mestizos. Esa es una ideología. El mestizaje surge como un proceso ideológico para hacernos negar mediante el proceso de blanquitud epidérmica nuestro ser indígena y decir, bueno, yo no soy indio, yo salí de mi pueblo indígena Masahua Otomí, pero como me fui primero al internado, luego a la universidad, luego al extranjero y ahora estoy en estas cosas, pues yo no soy indígena. ¿Sí ven? Hay un proceso de blanquitud epistemológica, no solamente blanquitud epidérmica. Ya ven que ahora ya no solamente se blanquea uno los dientes, sino también la piel. Entonces, mientras mejores cremas usemos para blanquearnos, yo viví en Xochimilco
y en Xochimilco solamente hay un trenecito que saca a toda la gente de la Ciudad de México, de la zona sur, para llevarla al centro. Ese es el tren ligero, que ahorita no funciona, no vayan a México porque no funciona el tren ligero. Entonces, cuando yo me subía en el tren ligero, veía a unas compañeras, incluso más morenitas que yo soy un afromexicano, entonces yo las veía y yo me preguntaba, yo siempre ando aplicando el sospechómetro, lo que no me importa y me ando metiendo porque en realidad no puedo no hacerlo, mi sospechómetro está ahí operando todo el tiempo. Y yo decía, pero ¿por qué hay polvo Face de Pond's que lo usen más claro que su propia piel? ¿Por qué no tendríamos que usar un Ángel Face de Pond's? Borren la propaganda, por favor. Porque fuera más oscuro que nuestra propia piel. ¿Por qué? Porque está operando una blanquitud epistemológica que plantea lo blanco como un nivel de patrón de belleza estético, patrón de afirmación económico-social y de promoción de la estética. ¿Sí ven? Es lo que está operando. Y todo el tiempo está operando, todo el tiempo. Ya lo traemos acá, la blanquitud, no necesitamos traerla acá. Con que la tengamos acá dentro es más que suficiente. Ya nosotros nos encargamos de todo lo demás. Entonces esa blanquitud epistemológica nos lleva a despreciar y a catalogar como todo aquello que no es más blanco como pues un espacio de degradación. Y les quiero decir que los europeos se aventaron bueno, este mapa es completamente ideológico. Vean cómo nos ponen un continente, 2 continentes, 3 continentes, 4 continentes, bueno, 4 y 5. Pero vean cómo Europa no es ni histórica, ni cultural, ni geográficamente un continente. No es continente, es una construcción ideológica del siglo XIX. Europa, que esto está exageradísimo, esto está exageradísimo. Ay, por ahí en internet, después métanse cuando no tengan nada que hacer, métanse en internet y busquen número de países europeos que caben en México, para que se den una idea de la cantidad. Casi nosotros, la distancia que hay entre Lisboa a Praga es la distancia que hay de Tijuana a Cancún, para que se den nada más una idea de lo que significa. Y vean cómo está aquí. Si ven bien España, miren, comparado con México, vean, Europa en realidad no es un continente. Europa es, y aquí viene una revelación, es la península del extremo occidente del continente asiático. Tan pequeño, mucho más pequeño que Beringia. Esta es la península de Beringia. Es más pequeño, pero la construcción ideológica, ese es el eurocentrismo de la geopolítica, que nos quieren hacer creer que el norte es mucho más grande que el sur. Y nosotros hacemos una creación acá en nuestra cabecita y por el tamaño que nos dan decimos, es más poderoso, es más grande, es más rico. No, compañeros, Europa y el norte de Europa es sumamente pequeño. Ustedes en 2 horas en el S-Bahn, no es cierto el S-Bahn, no, es el tren rápido de los alemanes, se llama Die Bahn, en 2 horas atraviesan Alemania sin ningún problema. En 2 horas. O sea, no tienen gran problema, no, la distancia es muy pequeña. Lo que quiero decir con esto es que es una construcción ideológica esto, pero ese es otro curso que no les voy a dar ahorita nada más así porque de entrada me viene el sospechómetro y ya llegó el mí que me habla y me dice, díselos. Algo me está echando las porras acá adentro. Van a decir, Juan Manuel ya está hablando solo. Entonces, lo que me interesa aquí es que vean nuestro núcleo ético mítico. Ustedes están acá, este es su terruño. Ustedes tienen que saber, compañeros, compañeras, si ustedes se creían que eran el norte del país, en realidad ustedes fueron el centro del país, en realidad. Recuerden ustedes que después de la independencia de México, el límite, ¿saben con quién hacíamos negocios? México, ¿con quién hacía negocios? No, chula tu Canadá, no, con Rusia, el límite entre Oregón y, ahora sí, ¿esto cómo se llama? Alaska pertenecía a Rusia, recuerden, esto es geografía de la primaria, esto lo aprendimos en la primaria. México llegaba hasta acá, Alaska llegaba hasta acá. Estados Unidos va a contratar a un militar peruano para que entre en contacto con nuestros militares, ya México, no estoy hablando de la Nueva España, estoy hablando de México. Entre en contacto con nuestros mexicanos porque limitamos con Rusia.
México tiene un límite con Rusia y tiene que llegar, establecer los límites y entrar en relación. Un peruano se pone en contacto con los mexicanos para definir el límite entre Rusia y México. Ya después viene la historia del saqueo, de la guerra intencional. Recuerden ustedes que la guerra contra el narcotráfico, eso ya lo hizo Estados Unidos para desbancar a China en el siglo XVIII. China deja de ser centro del sistema mundo hasta el 1841, siglo XIX, con una guerra también como la que hizo Calderón contra el narcotráfico, pero allá se llamó en China la guerra del opio, exactamente. Esa guerra del opio le permitió a Inglaterra posicionarse como la nación industrializada, y la famosa revolución industrial que ya la tenía China, se la va a apropiar Inglaterra vía una guerra contra el narcotráfico. Entonces no estamos, por eso hay que saber historia, para ver y comprender cómo se están repitiendo y como decía estas películas, la película esta donde salen con unas chaquetas y que avientan patadas muy padre. Matrix remasterizado, es lo mismo, ¿sí ven? Es la historia remasterizada, nada más. Bien, entonces, sale de África el ser humano. La primera oleada que sale de África se va a China. En China, en las orillas del río Amarillo, se establece el primer... Ahí se está chucha, es cierto. Se establece el primer enclave humano fuera de África. El segundo proceso de migración ya se va al norte, hacia Europa, pero el primero va hacia la China. Por eso tenemos el hombre de Pekín. El famoso hombre de Pekín es uno de los iba a decir esqueletos, no está mal dicho, de los testimonios, de las fuentes históricas y restos humanos que tenemos más antiguos de la humanidad. Aquí se va a generar en el desierto del Gobi. ¿Entre qué países está el desierto del Gobi? Entre Mongolia y China, muy bien. Se va a desarrollar un núcleo étnico mítico. Ese núcleo étnico mítico, yo siguiendo investigaciones filogenéticas, le llamo mongólico. ¿Por qué no le llamo chino? Porque no solamente son los chinos quienes comparten las características tanto físicas como culturales de estos pueblos. Este núcleo étnico mítico mongólico va a constituir a los pueblos de Indochina, a los pueblos chinos, a los pueblos de las penínsulas tanto de Corea como de Japón, a las polinesias y a las malenesias. Ese núcleo étnico mítico. Por eso casi todos compartimos. Tengo un amigo en México que posiblemente lo conozcan ustedes cuando vengan a darles conferencias. Invítenlos, de los mejores filósofos que tenemos en el país. Se llama Mario Rojas. Mario Rojas, cuando él estaba en Alemania, pensaban que él era un vietnamita. ¿Sí? Para los alemanes, este es un vietnamita. Y a mí me decían que yo era un indochino. Dije, chulo, un indochino. ¿Pero por qué? Porque ellos ven ciertos elementos raciales en nosotros con ellos. Entonces no tenían así como claro cómo era uno. Llegamos a Heimstetten, donde vivimos, y mi esposa, llego yo de la universidad y me dice, ¿sabes qué? Una familia chino-alemana nos invitó a cenar, así que ponte guapo, báñate y que vamos a ir. ¿Por qué? Porque mi hija llegó al kindergarten y conoció a la niñita y son amiguitas, porque era hija de una profesora china con un ingeniero alemán. Y la niña era diferente en relación, digamos, como al etos alemán. Y de repente les llega una cabecita negra con un pelote así largote, que era mi hija, pues llamaba la atención de todo mundo. Y entonces nos invitan, llegamos, tocamos la puerta, y cuando entramos nos dice la profesora china, ¿y el sombrero? ¿Y el poncho? Decimos, no, los mexicanos no andamos así, no somos el mariachi, pues, ¿sí ven? Y yo tuve el cuidado de llevarme libros para regalar allá, y me llevé unos libros de antropología, y le regalé un libro a ella. Empieza a ver el libro, Pueblos Originarios de México, y me dice, estos somos nosotros. La profesora china, me dice, estos somos nosotros. Les quiero decir que ustedes y yo conocemos a los chinos de esta región, del Pacífico, del extremo oriente. Del oriente son los chinos del restaurante Colón, esos son
de las galletitas, pero los chinos de esta zona, son como nuestros campesinos mexicanos, como nuestros pueblos originarios. Ustedes vayan a Yucatán, vayan a Chiapas, vayan a mi pueblo, pues, ¿para qué les estoy ofreciendo otros lugares? Vayan a Loro, San Felipe, Estado de México, y van a ver. Lo que quiero decir con esto es que todos estos pueblos van en un proceso, aquí viene la palabra clave, de humanización del continente. Vean lo que acabo de decir, conceptos. No dije invasión, no dije conquista, no dije dominación, dije humanización del continente paulatino. Se va a dar por el estrecho de Beringia, que es los que se llaman los asiáticos de Beringia, que van a pasar, pero no solamente. También tenemos los asiáticos que van por el mar, por las islas aleutianas, y aquí vienen, cuando vean ustedes a un chino, a un japonés, cuando vayan a comer sushi, abracen al japonés, díganle primo mayor pasado, protoprimo, porque nosotros hemos sido constituidos en el núcleo ético mítico mongólico. Y si tú tienes un referente inmediato con algún pueblo originario, como yo tengo que decir aún más, por más razón, estos pueblos originarios, tanto por el estrecho de Beringia, por las islas, o por el Kuroshiba, van a humanizar el continente por el norte, pero no solamente por el norte, muchachos, sino también por el sur, por las islas polinesias y las malenesias van a llegar al continente. Entonces todos los pueblos originarios de América, que dos grandes regiones culturales van a crear cultura a nivel mundial. Solamente hay 6 culturas que crean cultura a nivel mundial, 6. Egipto, Mesopotamia, China, la India, el imperio, la región incaica y Mesoamérica, y Áridoamérica y Oasis América. O sea, les estoy diciendo que ustedes tienen cultura a nivel mundial. Eso no lo tienen ni los griegos, no lo tienen ni los romanos, no lo tienen ni los alemanes, ni los ingleses, ni los gringos. Lo tienen ustedes. Entonces, ¿por qué se achican? Son generadores de cultura a nivel mundial, genéticamente hablando, desde el núcleo ético mítico mongólico. ¿Sí ven? En ninguna otra región del mundo se generó. ¿Qué pasa con las demás culturas que llamamos clásicas? Retoman, usurpan, recrean adelantos tecnológicos, culturales, científicos, cosmovisivos. En esta zona se desarrolló un núcleo ético mítico originario, y nosotros somos de allí. Nosotros hemos mamado, estamos constituidos en nuestra subjetividad en este proceso histórico de largo aliento. Entonces, tenemos que la humanización del continente se da tanto por Beringia, el estrecho de Beringia, tanto por el Pacífico Norte, las islas aleutianas, como por las polinesias y los melanesios. Ahí está. Estos son los pueblos originarios de América. ¿Ven? Entonces ustedes pueden decir con la mano en la cintura: yo vengo de 2 centros generadores de cultura a nivel mundial. El chino, por el núcleo ético mítico mongólico, y el propio, que la recrea y la despliega, el mesoamericano. Bien. Ahora, antes. Es opinión común entre los especialistas que el origen de quienes humanizaron el continente llamado americano es asiático, tanto por el norte como por el sur. Ahora bien, ¿qué hay en este proceso de continuidad y transformación religioso, cultural, cosmovisivo, ético? Hay un proceso de continuidad y transformación, evidentemente. ¿Recuerdan ustedes cómo era el núcleo ético mítico mongólico cuando pusimos el yin y el yang al principio? Es un principio, es un solo principio, pero tiene 2 aspectos que se complementan y se compenetran mutuamente. No puede existir el yin sin el yang, y no puede existir el yang sin el yin. Necesita este principio estos 2 elementos. Así funciona la cosmovisión de los pueblos originarios de América. Va a salir un librito por el Colegio de México, en realidad son 4 tomos, casi 2000 páginas, 1890 y tantas, publicado por el profesor Pedro Reigadas y su servidor, donde demostramos
que desde las nieves perpetuas con los Inuit hasta el Chaltén sagrado con los Konak en América del Sur, existe un solo núcleo ético mítico mongólico que se expresa de diferentes maneras. Pero el nodo es el mismo, es el gran proceso cultural histórico que por eso ustedes, o los pueblos originarios, ustedes y yo, hemos mamado y renegamos mucho por la visión de la epistemología de la blanquitud, diría el profesor Bolívar Echeverría. Negamos eso, pero en los pueblos originarios, ¿se acuerdan ustedes ahora que defendieron, que se opusieron los pueblos norteamericanos en contra del gasoducto que iba a pasar sobre sus territorios sagrados? Y vieron cómo se unían y hacían las danzas y las fiestas y todo el proceso, que si uno ve el acontecimiento en Chiapas, o sea, no había gran diferencia. O sea, los pueblos se unieron en el Congreso Nacional Indígena y fueron a defender y fueron a cerrar filas el mismo horizonte, donde la danza es fundamental, porque la danza implica un proceso de recreación y de rearmonización del mundo de la vida. Vamos a ver ahorita las características del pensamiento. Entonces, los pueblos originarios de Amerindia son descendientes de quienes formaban parte de las oleadas migratorias provenientes del Asia. Ahí lo encontramos. Los indígenas asiáticos, ojo con este concepto, los indígenas asiáticos y los americanos, o sea, tanto los de allá como los de acá son indígenas. En realidad el concepto significa originario, indígena. No solo tienen en común aspectos fenotípicos y rasgos físicos, por ejemplo el famoso lunar amarillo, sino que también comparten, y esto es lo que me interesa muchísimo, algunos patrones culturales y cosmoperceptivos. ¿Cuáles son estos? Los siguientes. Este libro que les digo que se llama Sentipensares desde Amerindia, lo que tratamos de hacer es una muestra de 150 pueblos de América, hecha por especialistas en cada región, y en este texto lo que tratamos de mostrar es cómo desde diferentes lugares el ser y el quehacer de los pueblos originarios podemos reducirlos. Yo les había dicho que los filósofos podemos resumirlos en 4 o 5 ideas. Ustedes, teniendo las 4 ideas originales de Aristóteles, ya entendieron Aristóteles. 4 o 5 ideas de Platón, ya entendieron Platón. Como las 4 preguntas fundamentales que vimos de Kant, y ahora ustedes ya saben la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica. Los detalles, eso ya cuando lean el libro, pero el planteamiento general ya está dado, ¿no? ¿Qué tipo de características tiene el pensamiento del sentipensar? Ojo, vean cómo no hablo del pensamiento, hablo del sentipensar porque ya estamos haciendo un giro epistemológico. La visión eurocéntrica, que es indoeuropea, piensa que puede separar por un lado lo objetivo y por otro lado lo subjetivo. Jamás. Es un principio de imposibilidad empírica. Siempre pensamos desde nuestra subjetividad. Yo soy esta subjetividad. Que esta subjetividad tenga pretensión de universalidad y objetividad, esa es otra cosa. Cómo la fundamento y cómo la justifico, esa es otra cosa, pero siempre lo hago desde mi lugar social, sexual, racial, eso que vamos a llamar el famoso locus enunciationis. ¿Ven? Yo tengo que preguntarme cuál es el locus enunciationis del otro. Ajá. Y aquí nuestro locus enunciationis está marcado por el sentipensar amerindio. Es un pensamiento comunitario. La comunidad está en el centro, pero no subsume a la persona. Mentira. Los sinvergüenzas eurocéntricos andan diciendo sí, pero los indígenas niegan a la persona, sí reivindican la comunidad, pero niegan a la persona. Bola de ignorantes, pónganse a estudiar. Léanse nada más el libro del profesor León Portilla, aunque no comparto su visión porque también es eurocéntrica, pero los contenidos que rescata son fundamentales. El profesor menciona que existe sí el tema de la masewalidad. Yo le llamo masewalidad, él le llama inmasewali. El inmasewali quiere decir el que tiene merecimiento, o sea, la persona. Y el inmasewali siempre está vinculado a la comunidad. Somos unos masewales dentro de la comunidad. Pero fíjense que la antropología náhuatl también va a desarrollar una visión antropológica personal que no niega lo subjetivo. Y eso se dice, en un difracismo náhuatl, se dice Inistli Inyolot. Inistli Inyolot quiere decir la personalidad de cada uno de nosotros y de nosotras. Quiere decir el rostro, Inistli, Inyolot, el corazón. Y el propósito de la educación, vean esto lo tendría que aprender Morena, el propósito de la educación es que los seres humanos, los masewales, las masewalas, tengamos
un rostro firme y un corazón sabio. Si ven, ese es el propósito de la educación. Que sabe que no es un corazón mariposón, en el sentido de que a cualquier cosa le está entregando, pican aquí, pican allá, estoy con el verde ecologista, me voy con Morena, me voy con el PRI, sino que sabemos encontrar dónde está la piedra de toque, la piedra firme, es decir, la piedra del conocimiento. Y decíamos hace rato, viendo ahorita los bordados, in Xochitl y Cuícat, ¿dónde están las flores y los cantos? Y ahí, donde está el conocimiento, donde está la verdad, donde está la justicia, nos instalamos y desde allí construimos nuestra personalidad. Esa personalidad que habla de un rostro firme y de un corazón sabio, porque está vinculado nuevamente la emoción y la pulsión. Entonces se trata de un pensamiento comunitario que no niega, que no subsume a la persona. Se trata de un pensamiento integral. Nada, Astrid, nada de alma y cuerpo. Esas son pajarotadas del mundo indoeuropeo. Griego primero, bueno, el indoeuropeo va a ser hindú, persa y griego. Aquí estamos en otro horizonte de comprensión. Yo no puedo hablar, ay, es que los indígenas hacen un planteamiento de su alma. ¿Qué está leyendo usted? El alma es del pensamiento indoeuropeo, ni semita ni mongólico. Aquí estamos en otro horizonte de comprensión y por lo tanto necesitamos precisión teórica. Entonces se trata de un pensamiento integral, donde el dualismo de cualquier tipo, antropológico, alma-cuerpo, no cabe. Teórico, teoría práctica, no cabe. Teológico, Dios, los seres humanos, no cabe. Estamos hablando de un pensamiento social, comunidad, individuo, no cabe. Es un pensamiento integral. Ya me estoy espantando porque está llegando mucha gente que ya se nos va a terminar el tiempo. A ver. Está muy interesante, pero tenemos hasta ¿qué horas me dijeron? 12. ¿Hasta las 12? Chanclas. 12, para que vayan a sus cuartos, recogen su maleta y luego se vuelvan a integrar. Bien, entonces, ¿a las 12? Sí. ¿En tiempo cronológico o tiempo cairológico? Cronológico. Entonces voy cerrando, termino esto y cerramos. Es un pensamiento integral, donde no hay dualismo. Es un pensamiento relacional, donde todo está interretrorelacionado, compañeros. La relación no es una característica externa al ser de las cosas. La relación es el propio ser de las cosas. Por eso, si yo atento contra un árbol, estoy atentando contra toda la naturaleza, contra todo el cosmos. Si yo atento contra una persona descalificándola, negándola dentro de la comunidad, estoy desarmonizando, porque el principio es la relación. Es armónico, donde los distintos aspectos de la realidad se corresponden y complementan. Es recíproco, de ahí el tema de la responsabilidad, donde la relación con el otro y lo otro, el otro y lo otro, no es un aspecto exterior, sino la esencia misma de las cosas, y es un pensamiento holístico, donde todo tiene que ver con el todo, y si se toca algo, se toca el todo. Termino diciéndoles entonces que para el próximo curso que veamos, estoy igual que la doctora Montoya, vimos el núcleo ético mítico mongólico. Nos falta el semita, como lo cristiano vía lo judío, primero lo egipcio, lo judío, lo cristiano y luego lo musulmán nos constituye a nosotros, a nosotras. El núcleo ético mítico indoeuropeo, Pablo, cuando mete el pensamiento semita, lo traduce al mundo griego y luego al mundo germánico en el proceso de los padres de la iglesia y la escolástica, luego al centro del sistema mundo interregional de aquella época, que va a ser España, y luego con España hacia América nos va a tocar también lo indoeuropeo, y aquí viene el dualismo de alma y cuerpo. Aquí sí hay dualismo, en las otras culturas no hay dualismo. Hay que saber tener esta claridad. Y el último núcleo ético mítico que nos ha constituido, y lo traemos en la piel, lo traemos en el ritmo, lo traemos en la salsa, en el perreo, en lo que ustedes quieran, es el tema de lo bantú, estos sonidos originarios que están vibrando en nosotros, que nos hacen tener una visión. Recuerden que Egipto, el Egipto antiguo, el Egipto de Osiris, el Egipto de Anubis, el Egipto de
del juicio de Mat es negro, es Bantú. Ese juicio que ahora los griegos y los romanos agarraron la balanza de la justicia, eso es más egipcio que mandados a hacer y negro particularmente. Con esto lo que quiero decir, compañeros, compañeras, es que tenemos que saber que en todos estos núcleos éticos míticos hay una relación asimétrica también de relación de género, donde la mujer está sometida en relación al hombre. En las culturas de diferente manera, por ejemplo, en el indoeuropeo, la mujer sí es una maceta donde el ser humano, donde el hombre se perpetúa. Hay una relación incluso ontológica de no ser de la mujer en relación al ser del hombre. En el núcleo ético mítico, por ejemplo, mongólico, ya en la tradición originaria no. Ahí va a haber una relación de complementariedad, no puede existir lo masculino sin lo femenino. En el núcleo ético mítico semita, el patriarcalismo va a estar allí con toda su fuerza, ¿no? Pues el desafío es seguir pensando, fundamentando nuestra práctica, discerniendo qué tipo de ser humano es el que estamos comprendiendo en la política y cómo ese tipo de ser humano se desprende una relación ética y una comprensión política. Espero yo que vayamos entendiendo al ser humano desde una perspectiva integral, donde solamente las personas son fin en sí mismas y que distingamos que si nos ubicamos en la relación alma-cuerpo, que es lo más tremendo, siempre el alma va a tener una superioridad ontológica en relación al cuerpo. Yo digo, esa antropología no nos sirve, tenemos que ir más allá. Hay otros núcleos éticos míticos que nos dan otra visión de ser humano antropológica, donde la relación entre esto que no es cuerpo, sino que es carne, está vinculado con mi aliento de vida, que soy yo. Y yo soy esta chula carne, porque este es Juan Manuel, y Juan Manuel tiene que comer, tiene que vestir, tiene que reivindicarse y desplegarse culturalmente, no su alma, no tiene un espíritu chucarrero allí. Este es Juan Manuel, esta carnalidad es Juan Manuel y tiene que reivindicarse y desplegarse su dignidad como carnalidad. Pero tenemos que ponernos a revisar eso antropológicamente. Termino diciendo, si yo consigo al ser humano con esta carnalidad, con este principio material como criterio, él tiene derecho a tener vivienda, salud, alimentación, educación, a tener alegría de vivir. ¿Dónde? Aquí y ahora. Esa es parte de la responsabilidad de los que son representantes políticos. Pero yo necesito cambiar mi concepción de ser humano. ¿Para qué? Para que esa política, esa concepción, esa ética se cristalice en actitudes, comportamientos, maneras de ser y de relacionarnos y en políticas públicas, en estructura de Estado, de gobierno. Creo que los pueblos originarios del núcleo ético mítico mongólico nos dan muchísimo de dónde aprender y de dónde tomar, y que pongamos en paréntesis y le pongamos cepillo a contrapelo a la visión hegemónica del núcleo ético mítico indoeuropeo, que tiene algunos aspectos importantísimos, es necesaria pero no es suficiente. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, muchas gracias al maestro. Vamos a hacer lo siguiente video.